Escuadrón IC-130 Hercules, un pilar fundamental para la aviación militar argentina. La I-Brigada Aérea, ubicada en el Palomar, continúa incrementando su capacidad operativa con la incorporación del quinto Hercules modernizado para seguir operando con eficiencia en la Antártida realizando navegaciones tácticas, búsqueda y salvamento, lanzamiento de tropas y de carga y reabastecimiento en vuelo. El Escuadrón IC-130 Hercules, perteneciente al Grupo I de Transporte Aéreo de la I-Brigada Aérea del Palomar, posee el sistema de armas C-130 Hercules, aeronave de transporte táctico mediano propulsado por 4 motores turbohélice. Estas aeronaves son fundamentales para el cruce entre el territorio argentino, Río Gallegos o Ushuaia, y la Antártida, base Marambio y, en forma complementaria, base chilena Frei, realizando también el transporte de carga y de personal, navegaciones tácticas, búsqueda y salvamento, lanzamiento de tropas y reabastecimiento en vuelo. La campaña antártica de verano, CAV, 2022-2023 que se está llevando a cabo, se encuentra bajo control operacional del Comando Conjunto Antártico, COCOANTAR, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y su objetivo es realizar todas las acciones de abastecimiento de las bases argentinas, y el apoyo logístico a las actividades científicas que desarrolla el país en la Antártida. Es en este marco, que cuando surge un requerimiento del COCOANTAR al Departamento Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, el Escuadrón IC-130 Hércules dependiente de la I-Brigada Aérea se alista para cumplir con la misión asignada por la Conducción Superior. Todos los vuelos se planifican de la misma manera, ya sea traslado de personal o de carga y evacuación. Para volar hacia un territorio hostil, los pilotos se capacitan. Luego, los que llegan con la experiencia operacional necesaria se preparan en lo que refiere a tránsito aéreo, comunicaciones, y meteorología antártica. En definitiva, son varios aspectos los que terminan de formar a los comandantes antárticos que estarán a cargo de las operaciones en el continente blanco. Luego de la autorización del vuelo se inician distintas tareas que optimizarán la misión a cumplir. El gigante del aire, el C-130 Hercules despega de la plataforma de la I-Brigada Aérea para emprender el viaje con destino final al continente blanco, haciendo escala en Río Gallegos o Ushuaia, parada obligada para la carga de combustible, además de la carga/descarga de material en tránsito, sin dejar de verificar las condiciones meteorológicas aptas para el cruce a la base Marambio. Las frecuencias se establecen de acuerdo a las necesidades operativas y logísticas.